Pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sección de Voces por la Biodiversidad, un espacio del Museo de las Aves de México, donde exploramos la riqueza de nuestro país y escuchamos a quienes han dedicado su vida a protegerla. Y pues el día de hoy tenemos unos super invitados. Y bueno, recordarles además que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de las Aves de México, aquí en la zona centro de Saltillo, Coahuila. Para quienes se vayan conectando y nos vayan acompañando, les vamos a ir platicando también un poquito acerca del Museo de las Aves. Y pues para empezar con los invitados que tenemos hoy, permítanme compartirles sus nombres. Tenemos a ingeniero Isamar González, que es consultora independiente, bienvenida. Gracias. Y al doctor Lorenzo Alejandro López Barbosa, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y ellos, bueno, nos van a compartir, vamos a platicar súper padre de un tema súper interesante para que por ahí vayan en los comentarios poniendo comentarios, saludos, dudas, todas sus preguntas. Aprovechen hoy que la información es gratis, ¿verdad? Claro. Con el grandioso tema de el mundo detrás de los pastizales y los pastores, ¿verdad? Pues bienvenidos al Museo de las Aves. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio. La verdad es que ya teníamos tiempo viendo que aquí el Museo de las Aves hace estas entrevistas, estos podcasts, y se nos hizo súper interesante y quisimos venir a divulgar nuestro mensaje. Gracias primero por aceptarnos y pues estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Doctor, no sé si quiera decir algunas palabras. Sí, claro, pues muchas gracias por este espacio. Un gusto estar contigo, Aldo, con tu audiencia, con todos los amigos del Museo de las Aves para hablarle de los pastizales. Un tema muy interesante porque viene el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores en el 2026. Claro, y que además pues tiene mucha relación también con las aves, con nuestros ecosistemas, con nuestra biodiversidad. Y yo quiero que antes de que entremos de lleno al tema, para las personas que nos estén acompañando, que a lo mejor son un poco ajenos tanto a la agronomía o al tema de los pastizales, ¿qué contexto podemos compartirles de qué son los pastizales? Sí. Bueno, efectivamente, para quienes quizá no estén tan relacionados con el conocimiento de los ecosistemas y de las formas de producción, pues los pastizales son, como dice el nombre, son ecosistemas cubiertos principalmente de pastos, pero representan aproximadamente el 54% de la superficie global. Estamos hablando de 80 millones de kilómetros cuadrados en el mundo, donde hay diferentes tipos de pastizales adaptados a diferentes condiciones. Nada más un poco para dimensionarlo, pues estaríamos hablando que es 40 veces la superficie de México, en pastizales a nivel nacional. En el caso de México, estamos hablando aproximadamente de un 20% de la superficie entre pastizales naturales y pastizales inducidos. En el caso de Coahuila es una superficie mucho mayor. Pero los pastizales también juegan un papel muy importante. El 10% de las aves del mundo se encuentran en los pastizales, pero un 20 a un 30% de las especies de vida terrestres están presentes en estos ecosistemas que son los pastizales, que además juegan un papel muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la captura de carbono, con el equilibrio frente al cambio climático, el equilibrio hidrológico, la protección de la biodiversidad en este tipo de ecosistemas, y sobre todo también albergan aproximadamente a unos 8 millones de hogares en el mundo que dependen directamente de los pastizales. Y justo sobre este dato que nos comparte, que cubren el 54%, preguntar más bien por qué aún siguen siendo un ecosistema invisible para países, ciudades en general. Bueno, yo creo que se debe a que principalmente cuando vamos en carretera y vemos un pastizal, lo vemos como un sitio vacío. Cuando en realidad ahí alberga una gran diversidad de mamíferos, de reptiles,
como decía, de aves y sobre todo de especies que han estado adaptadas a ecosistemas, porque algunos de los pastizales se dan en terrenos muy salinos, otros se dan en terrenos también donde hay otro tipo de materiales como yeso, que tenemos de ese tipo de pastizales aquí en Coahuila, que son los gipsófilos, y entonces lo pensamos como un terreno vacío. Y por otro lado, en el caso de la captura de carbono, yo creo que gran parte de la audiencia estamos conscientes y comprometidos y nos interesa el tema del cambio climático, pues sabemos lo importante que es la captura de carbono. La captura de carbono, obviamente en los bosques hay una mayor cantidad de captura de carbono. Sí. Y los pastizales también son un reservorio importante. Los árboles del bosque capturan el carbono en troncos, hojas, etcétera, mientras que en los pastizales es en el suelo. Entonces también no interesa cuánto carbono se capture, sino cómo se capture y cuánto tiempo permanece capturado este carbono dentro de los pastizales. Entonces no son terrenos vacíos, son también un ecosistema maravilloso y fundamental que cumple una función también muy importante en la producción de alimentos, en la ganadería, la producción de leche, la producción de miel, entre otros aspectos importantes. Claro, los pastizales llenos de vida, ¿verdad? De biodiversidad, de mamíferos, como el perrito de la pradera, muchas aves como los arapitos, el famoso tortilla con chile que justamente usa los mismos pastizales para anidar y a lo mejor también puede, yo pienso, no sé, me imagino, resultar como invisible para las personas porque a lo mejor por ese color, sobre todo en otoño e invierno, muy cafecito y como que la gente dice, ay, es un lugar seco, como que por su color lo asociamos a decir, está seco, aquí no hay nada, no tenemos nada. Y pienso que las personas lo asocian y se imaginan a que no hay vida, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, también para agregar ahí, pues la mayoría de las digamos, algo sencillo como las vacaciones. Ajá. ¿A dónde nos venden las vacaciones? A la playa, al río, al bosque, a zonas así de ese estilo. Inclusive en las películas, ¿no? Es lo que vemos, de que una zona para irse de vacaciones, las montañas, el bosque. Nunca jamás hemos visto de que, el pastizal o el desierto o algo así. Entonces, desde ahí la gente, pues asocia el pastizal como lo mencionabas, como algo triste, como algo seco, algo café, o esperan ver siempre los pastizales verdes. Sí. Obviamente hay una época del año en el que los pastizales están en este color y se ve todo muy bonito la pradera, pero después, pues, como tú lo mencionas, en la época de otoño, invierno, pues empieza a verse ya café, grisáceo, y los pajaritos también se ven de ese estilo. Entonces también las aves no son tan carismáticas como, vamos a ver un tucán. ¿Verdad? Claro, o sea, exacto, a la selva, o vamos a ver a una garza, o una grulla, o algo. Aquí, pues, vamos a ver gorrioncitos, vamos a ver algunas otras especies que se van a mimetizar con el pastizal. Va a ser un poquito más difícil de verlas, pero cuando te enamoras del pastizal y de los gorriones, tu vida cambia. O sea, te empiezas a ver, a decir de que este es y este es lo otro, y te das cuenta de que hay un montón. De que un montón de gorriones, un montón de chapulines, un montón de lagartijas, y que es como lo decíamos, o sea, es un lugar diverso. Tortilla con chile. Las tortillas con chile. Para los que no saben, tortilla con chile, no se estén imaginando una tortillita de maíz con un chile, ¿verdad? Estamos hablando que hay una especie de ave, el pradero, tortilla con chile, que es amarillito, con un poco de cremita, una ave que canta muy bonito, típica de los pastizales, donde aquí al sur de Saltillo, Rancho Los Ángeles de la universidad, mucho tortilla con chile, ¿verdad? Que es una ave muy bonita, típica de los pastizales, entonces llenos de vida. Y sí es cierto, no es como cuando vas a la selva que ves otras cosas más coloridas. Sí. Aquí ves aves muy mimetizadas justamente con el pastizal, pero son bonitas. Nosotros hacemos, y cabe mencionar que el Museo de las Aves tiene una reserva al sur de Saltillo, acá por Buñuelo, la reserva La India, donde tiene una zona de pastizal y se protege al gorrión de Worten, que es una especie en peligro de extinción y además es endémica, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, aquí en las preguntas tenemos, ¿cuál es el vínculo entre los pastizales y que es algo más o menos de lo que acabas de comentar? Y los elementos básicos como el agua limpia, el aire puro,
y la producción de alimentos. Bueno, pues como ya lo comentó el doctor Lorenzo, esta parte de la captura de carbono es muy importante en los pastizales, se lleva a nivel del suelo, a diferencia del bosque, que en el bosque lo hacemos, se hace de manera aérea, aquí no, aquí entre más profunda sea la raíz y más firmes, más pastos perennes, es una palabra que se utiliza para decir como que un pasto dura mucho tiempo, que está mucho tiempo en el sitio, alberga una mayor cantidad de carbono en su raíz, en la rizósfera. Entonces, este es uno de los principales elementos. Ahora también, en la parte de la producción de alimento, produce alimento indirectamente para el ser humano a través de la ganadería. O sea, a través especialmente aquí en el desierto, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente estamos acostumbrados a ver sistemas de que, la vaca está encerrada y le echan alfalfa y le echan comida. No, o sea, aquí en el desierto, aquí en el norte del país, la mayoría de las familias. Claro, y aún esos pastos con los que se les alimenta, pues viene de una producción de una zona de pastizal, ¿no? ¿Verdad? Que no es como que van y la compran a Soriana y Exacto. Ahí la producen y luego se la dan al ganado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos por aquí unos saludos, dice Neila Paola, saludos a la ingeniera Isamar González, Javier Ochoa Espinosa, saludos a Lorenzo y a Isamar González, Liz González, me encantan los gorriones. Liz González, saludos a la Inge Isamar. Ay, trae todo el nombre. Todos sus fans de Isamar. El club de fans, muy bien. Samuel López, felicidades a los invitados. Socorro Alvarado, saludos desde San Luis Potosí, saludos a la colega Isamar, ¿no? Traje toda la banda. Sí, muy bien. Traje toda la banda a escuchar de pastizales. Qué padre, porque estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Dice por acá. El tema es los pastizales y los pastores, pero ¿quiénes son los pastores y por qué es tan importante reconocer su labor? Bueno, aquí voy a hablar un poquito y luego le voy a pasar el micrófono al doctor porque él es el experto en esta parte de sociología. Los pastores son personas que viven de esta actividad, del pastoralismo. Ahorita el doctor nos va a mencionar bien a qué se refiere este término, pero podemos identificarlos fácilmente. A veces vamos por la carretera y hay alguien cuidando un hato de borregas o de chivas ahí que no se le pasen a la carretera, que esto, que lo otro. Ese es un pastor. Está haciendo una labor del pastoreo, o sea, se va desde la mañana, tienen una jornada laboral exhaustiva, donde se van desde la mañana con su hato, sus chivitas, sus borregas, van, las llevan caminando, las cuidan de los depredadores, claro. O sea, hacen una labor increíble y terminan hasta la noche, o sea, su labor termina hasta la noche, ¿no? Yo a veces les he preguntado, bueno, ¿y ustedes a qué horas se pagan su jornada laboral, no? Claro. Hacen una jornada laboral más larga. Pero bueno, o sea, ahí implicarían otras cosas más sociales. Aquí le voy a pasar la palabra al doctor para que él nos platique un poquito más. Sí, bueno, los pastores, como decía Isamar, pues son los que trabajan, los que realizan una actividad productiva en los pastizales, pastores, pastos, que son principalmente gramíneas, las de mayor uso, pero pues también hay muchas otras especies que se pueden recolectar en los pastizales. Más tarde les va a platicar Isamar un poco de esta iniciativa del Año Internacional, que bueno, surge en países donde una gran cantidad de la población vive del pastoralismo, que es, digamos, la actividad general que realizan los pastores. En el caso de México tenemos los caprinocultores en varias partes del país. También tenemos otro tipo de pastores que le llamamos transhumancia, que son aquellos que no van y vienen en el mismo día en el territorio, sino que van cambiando de territorios. En México los tenemos, entre los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, hay mucho pastor transhumante de cabras, pero en otras partes del mundo la transhumancia es fundamental, es muy importante, por ejemplo, en toda la región andina, en el Chaco paraguayo, en las pampas argentinas, en las estepas de la Asia meridional, donde no solamente pastan cabras, ovejas, bovinos, vacas, sino que también son camellos, también hay pastores de renos, yaks en toda la parte del Himalaya. Entonces una gran cantidad de pastores que en el mundo se dedican a una actividad de producir carne, de producir leche, de producir
producir quesos, de producir otros productos que se derivan también de estos animales en todo el mundo. Entonces, lo más importante que debemos reconocer es ese binomio, esa integración entre el hombre con la naturaleza, porque es lo que le da un manejo también holístico a los pastizales. Claro. De ahí dependemos para nuestra subsistencia en cuanto a la producción de alimentos. Entonces, si quisiéramos decir, saquemos a todos los pastores para recuperar los pastizales, pues solamente un 12% de los pastizales están protegidos, pero el resto se mantienen en comunión del hombre, los pastores, que además son salvaguardas de una cultura muy arraigada, de saberes tradicionales, de lenguas indígenas de estos grupos que se dedican al pastoralismo. Uno de los países que fue la iniciativa es Mongolia, donde el 80% de la población se dedica precisamente al pastoralismo y sobre todo a la transhumancia. Por eso no solamente es proteger los pastizales, sino también proteger a los pastores. Y vaya que la actividad de los pastores tiene... Es muy diversa. De hecho, si miles de años. A todos los fans de Yellowstone son pastores también. Es un tipo de pastoralismo el que ellos realizaban ahí en el rancho Yellowstone, ¿no? Claro. Es otro tipo de pastoralismo, de otra manera, de otro tipo de ganado, pero hay una gran diversidad de pastoralismo en el mundo. Una actividad muy antigua. Y muy antigua, sobre todo países africanos, los países del Mediterráneo, pues se dedicaban también. Ahí es donde se ha dado mucho la transhumancia. De hecho, también en pastores de ovejas encontramos transhumancia todavía en pleno siglo XXI en Inglaterra, claro, en España, en Francia, sobre todo con cabras, con ovejas, con ese tipo de ganado. Por eso la canción dice, vamos pastores a Belén. Y bueno, fueron los que fueron también al pesebre. Y por ahí hay un libro muy interesante a quien le guste leer que se llama Heida. Okay. Es la historia de una muchacha islandesa muy guapa, era modelo en Nueva York. Órale. Fallece su abuelo que era pastor en Islandia y ella se regresa a cuidar ovejas a Islandia. Wow. Y en ese libro que se llama Heida, ahí narra su historia. Es un libro muy padre, muy inspirador también. Directamente nos habla del pastoralismo en pleno siglo XXI. Ok, qué padre, qué interesante, ¿verdad? Y justamente lo que nos compartía entonces, ¿por qué la ONU decidió declarar el 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores? Sí, bueno, pues básicamente, como lo menciona el doctor, la iniciativa surge de Mongolia. Okay. O sea, no surge de la ONU, sino surge a través de este país que lo empiezan a gestionar 2018-2019, empiezan a hacer todo este movimiento para poder hacer una declaratoria, hacer un reconocimiento de los pastizales, porque como lo mencionaba el doctor, pues en ese sitio, en este país, pues la mayor parte de las actividades es el pastoralismo. Y la mayor cantidad de superficie es pastizal. Claro. Entonces ellos dijeron, bueno, pues yo me imagino, ¿no? Que ellos dijeron, porque no lo sé, me imagino como que dijeron, pues ¿por qué nuestro ecosistema no está siendo reconocido? O claro. ¿por qué nosotros no tenemos una fecha especial? O ¿por qué sí se habla del Día de los Bosques, el Día de las Selvas, bueno, pero ¿por qué el pastizal no existe? Entonces hicieron esta iniciativa y lograron establecer ante la ONU, o sea, se hizo una votación, etcétera, los procedimientos que ellos llevan, y lograron establecer el año 2026 como el Año Internacional de Pastizales y Pueblos Pastores. Entonces ahora es una iniciativa global, está en todo el mundo. Aquí en México el representante regional es el doctor Javier Ochoa, él también es docente aquí en la Narro, es el profesor investigador en la Narro, y él está llevando esta iniciativa junto con muchos de nosotros que nos dedicamos a los pastizales. Entonces estamos tratando de hacer talleres, eventos, galerías, o sea, la cosa es que se dé a conocer qué es un pastizal, dónde están los pastizales, por qué son importantes, o sea, todas estas preguntas, y que la gente empiece a voltear al pastizal, ¿no? Okay. O sea, que empiecen a tener conciencia de esta parte, pero sí, en pocas palabras, en Mongolia fue quienes ellos hicieron impulsaron esta iniciativa del 2026. Y el 2026 pues nada más fue un número al azar, o sea, no es como que, no, simplemente yo creo que ahí se cumple, no, o sea, cumple la profecía de los pastizales. No, simplemente pues ahí yo creo que fue el día la fecha que hubo espacio y dijeron, bueno, pues vamos a darles todo el año, claro, ¿no? Y todo el año va a haber, hay una imagen
de los 12 meses, que es para el próximo año, donde cada mes representa una cierta actividad. De que, por ejemplo, no tengo en mente ahorita de qué en el orden, pero hay un mes que es para las mujeres y jóvenes pastoralistas. Entonces, es como dedicado a eso, y lo que queremos es enfocar los temas en ese sentido, ¿no? Para el próximo año, estar festejando este año, pues muy importante. Entonces, yo, a ver, una pregunta. De manera personal, ustedes que son pastizaleros, de manera muy personal, ¿ustedes específicamente qué esperan de este año? Pues yo de manera personal espero que la gente, yo me dedico más a la parte de ganadería. Yo espero que la gente empiece a valorar desde dónde vienen sus productos y que empiecen a darle este valor agregado al ecosistema. O sea, de decir, no hombre, pues me estoy comiendo un ribeye, me estoy comiendo una racherita, pero ¿de dónde viene? Pues viene de el esfuerzo de una familia que estuvo pastoreando, que cuidó sus pastizales, que llegaron aves migratorias. O sea, que empiecen a ver todo ese ciclo. Y un equilibrio ecológico. Que llega hasta el plato, a tu mesa. Claro. O sea, que ellos digan, este ribeye me cuesta 300 pesos, pero tal vez debería de costarme más. Porque todo el trabajo que hay detrás de ello y todo el ecosistema que hay detrás de ello, eso tiene un impacto económico, social y ambiental. Y bueno, doctor. Sí, digo, complementando esa parte, pues están también los pastores de los cabritos que degustamos, que es parte de la cocina norestense, es un platillo fundamental, pero pues la vida de los pastores, como decía Isamar, es una vida muy sacrificada, es una vida de mucha entrega, y bueno, hemos hecho algunas investigaciones de historias de vida de pastores, porque es una actividad que también ya está desapareciendo, pero llegamos a conocer gente que durante 50 años se dedicó a cuidar a las chivas en el monte todos los días del año, sin descanso. Impresionante. De llueve, truene, relampaguee, haga sol, viviendo con las chivas, conociendo el monte, identificando las plantas que se comen las cabras, las plantas medicinales. Es toda una cultura fundamental aquí en el desierto. Y creo que lo más importante de este tipo de conmemoraciones que hace la Organización de las Naciones Unidas, pues es para hacerlos visibles, para fortalecer ese reconocimiento y valorar ese recurso tan importante que guardan los pastizales, y que si no fuera porque el próximo año es el Año Internacional de los Pastizales, pues no estaremos ahorita platicando tan amenamente de esto en tu programa, ¿no? Entonces creo que sí es importante hacerlos visibles a las mujeres, a los jóvenes, y sobre todo también que la sociedad esté más sensible a valorar ese esfuerzo, pero también a que redoblemos los esfuerzos en las acciones para que los pastizales puedan manejarse adecuadamente. Un dato muy triste es que se dice que el 80% de los pastizales de México están degradados. Triste. Hay mucho que hacer en investigación. A nosotros en la universidad, este grupo que coordina el doctor Javier Ochoa, y donde estamos participando con él desde diferentes frentes, pues lo que estamos viendo es la necesidad de hacer más investigación junto con los productores para revertir ese daño y para fortalecer la conservación, el aprovechamiento de los pastizales y de las especies, como el perrito de la pradera, del que conoce muy bien también aquí Isamar. Los gorditos de la pradera les decimos, porque están bien rechonchitos. Los ingenieros de la pradera. Órale, sin agraviar. Sí. Muy bien, claro. Porque ellos se desarrollaron ahí. Sí. No en el aula. Y dependen de ese ecosistema totalmente, ¿verdad? Sí, es bastante, o sea, tenemos bastantes especies, no nada más las vacas, las chivas, sino bastantes especies que dependen totalmente de los pastizales, como lo es el perrito. A mí me gustaría, yo soy de San Luis Potosí originaria, entonces cuando yo no los conocía, también hay en una parte del altiplano, pero no los conocía. Cuando llegué a vivir aquí, los conocí y me impactaron, me cautivaron con su ternura. Pero lo más importante es que yo a todo el mundo le decía, oye, no, pues el perrito de la pradera, y ya, o sea, saco el perrito de la pradera. ¿Por qué? Porque es una especie que está nada más aquí. O sea, la colonia más grande de perrito de la pradera está en Galeana, Nuevo León, en el Llano de la Soledad. Y es impresionante ver que sea la colonia más grande y cuando tú ves el Maps, es una superficie bien pequeña.
Entonces dices, wow, es impresionante cómo han sobrevivido aquí, ¿verdad? En este hábitat, compartiendo el agostadero. Ahí yo tengo una fotografía que ganó un premio a la mejor fotografía en un concurso en el SOMAP, en el Congreso de Pastizales en el 2023 me parece, y es una fotografía muy interesante porque está un coyote, un perrito de la pradera y una vaca. Wow. Entonces yo le puse ahí, y están en el pastizal, en el mero llano, entonces le puse ahí compartiendo los agostaderos, porque es la verdad, eso es lo que está pasando. O sea, tenemos la actividad económica, la actividad ambiental, los servicios ecosistémicos, o sea, todo en un mismo sistema. Y hay que tratar de cuidar los pastizales lo más que se pueda. Nomás falta un ave ahí. Nada más falta un ave. Un tecolote no quiso posar para ese momento. Un tecolote posero, ¿verdad? Sí, qué padre. Y justamente compartiendo esta información de los pastores, se habla pues de que millones de personas sirven del pastoreo. Entonces, ¿qué desafíos se enfrentan con el cambio climático, con las políticas públicas desfavorables, toda esta cuestión? Sí, bueno, yo ahí voy a opinar acerca de la parte de políticas públicas. O sea, creo que a veces los pastores son, y en la mayoría de las ocasiones son menospreciados. Sí, nos ha tocado ver por su vestimenta, porque están en una situación un poquito más vulnerable económicamente. Claro. Llegan a oficinas de gobierno, no los atienden, llegan a pedir apoyos, no se los dan. Oye, quiero mejorar mis sementales, voy a hacer esto, no los atienden. Entonces realmente existe una deficiencia bastante grande, una desigualdad social en ese sentido, claro, en la parte de políticas públicas que favorezcan a los pastores. Lo ven como una actividad menor. O sea, tú puedes tener 200 chivas y andar con tus 200 chivas y no te consideran ganadero, ¿no? Okay. Y dices tú, caray, pues si ya con 5 ya soy ganadero, con una yo soy ganadero, ya estoy ganando, estoy produciendo, estoy teniendo un impacto económico, ambiental, social, en el no se les atiende de manera adecuada, no hay buenos proyectos, no hay buenos programas. Entonces tienden a tener este ciclo como de vendo, me gasto el dinero, y no hay como una sistematización económica de la línea de producción o de la cadena de valor de su producto. Okay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algo bien sencillo, el cabrito. Aquí vamos al chivatito, bueno, ya dije marcas, tip, no nos patrocina, patrocínenos, por favor. Sí, aquí tuviéramos ahorita, ¿verdad? Bueno, tienen cabritos, no sé, 1,500, 2,000 pesos. ¿Sabes a cuánto se los pagan a los productores? Al final de la cadena de valor, el producto, o sea, triplica o duplica y extensifica su precio. Claro. Y la gente dice, bueno, me voy a ir a comer un cabrito, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás de eso, todo el proceso que hay detrás de eso, y el valor tan poquito. Cuando luego en temporada se consume mucho, en temporada navideña. Sí. Los veo yo que paso todos los días por la central. Todos los que se dedican a la producción de cabrito, todos ahí peleándose por querer vender su cabrito y los terminan luego ya malbaratando. Rematando. Sí. Sí, nada más para complementar lo que ahorita nos explicaba Isamar de cómo se da esta cadena de producción, porque pues llega una camionetita y se los compra ahí a pie de finca en la mañana y luego pues todos los viernes, si vamos aquí en el crucero hacia Huachichil, ahí está el camión que los lleva a Monterrey, entonces ellos son los que van ganando, ¿no? Es parte, finalmente, de la cadena de producción. Pero también detrás del trabajo que hace el caprinocultor, pues el pastor es el que se las lleva al monte. Claro. Pero en la mañana él hace otras actividades temprano y son las mujeres las que tienen que ordeñar a las chivas. Porque cuando se lleva a las chivas y se queda el cabrito no debe probar nada de pasto para no perder su sabor, claro. Pues les va a dar hambre, empiezan a balar, y entonces las mujeres que se quedan en la casa son las que tienen con biberón que darle de comer a los cabritos. Entonces es una familia la que está involucrada en esta actividad. Algunos hacen quesos, algunos hacen cajeta, algunos hacen dulces también con la leche de cabra, con los excedentes que tienen y con la carne que ellos se quedan, pero también es una actividad muy importante.
Y volviendo al tema de las políticas, bueno, esto que platicamos, que hay que valorar y que hay que reconocer y que hay que hacer visible, y este año nos va a permitir hacerlo, pues de alguna manera nos lleva a pensar de que están en el abandono, no hay políticas públicas para los pastizales en nuestro país. Había un equipo técnico muy importante en la Secretaría de Agricultura, que era la comisión técnica para determinar los coeficientes de agostadero, ya está desmantelada. No hay en los programas de la CONAFOR, porque de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues son tierras de aptitud preferentemente forestal hacia las no maderables. Claro. Entonces también ahí se requiere de un uso de suelo cuando se cambia una autorización para abrir tierras agrícolas o para realizar otro tipo de actividades, donde también desafortunadamente no se cubren con esos procedimientos de la legislación ambiental. La Profepa hace su esfuerzo, pero tampoco tiene la capacidad para estarlo monitoreando. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué no haber creado un Sembrando Vida en el Desierto, donde también hay vida y donde la vida nos demuestra, porque en las condiciones adversas, cuando hemos estado en el desierto, pues que todavía la naturaleza hace un esfuerzo mucho mayor que en las selvas tropicales, en los manglares o en otros ecosistemas. Entonces creo que esto también es para hacerlos visibles y para que como ciudadanos también hagamos iniciativas como el Día del Pastor Coahuilense o el Día del Caprinocultor, que son nuestros principales guardianes, porque los guardianes de los pastizales son los pastores. Sí, cierto. Entonces no hay Día del Pastor. No hay Día del Pastor. Hay muchos restaurantes y tacos al pastor, pero no, eso sí, que no nos mencionen restaurantes, no vamos a decir marcas ahorita porque no nos patrocinan, ¿verdad? Sí. Pero sí, y es una labor impresionante, la verdad, la que hacen, y de mucho trabajo, es una friega ahí, ¿verdad? Andar en el sol y en el monte, y como nos comparte, donde se involucra toda la familia, donde todos participan desde bien temprano, desde antes de que amanezca. Hasta bien tarde. Yo de agrónomo, de estudiante, me acuerdo que medio anduve ahí de pastorcito en una majada acá para, allá por el Huachichil, ya pasando ya de Nuevo León, y me acuerdo, oye, desde las 4 de la mañana ya íbamos rumbo al monte, y luego me daban un burro, y lleva las cabras al monte, y luego en la tarde bájalas, y mételas, y o sea, mucha actividad, sí es muy desgastante, digo, de donde estaba como que las casitas, a donde estaba la majada, pues sí eran como 10 kilómetros que teníamos que caminar, nada más para llegar al punto de donde íbamos a mover a las cabras, o sea, luego el sol y el verano, la verdad, mi respeto y mi mayor reconocimiento para los pastores, una labor impresionante. Y que además, para complementar, cuando hicimos este ejercicio de recuperar historias de vida, ellos están orgullosos. Claro. Se sienten con un honor de llevarnos los cabritos a la mesa y disfrutan su actividad, son felices ahí en el monte, por eso son los guardianes de los pastizales, y qué bueno que esta provocación del Año Internacional nos permita venir a espacios como el tuyo a hablar de ellos. Claro, y compartir con las personas que a lo mejor son muy ajenas al tema de los pastores, de cómo llevan su día, su importancia y todo lo que aportan, todo lo que nos han compartido para tener el pastor, los taquitos de pastor, el ribeye y todo, ¿verdad? Sí, claro. Valorar, mínimo, que todas las personas valoremos ese gran trabajo, labor y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, bueno, y acá de las preguntas que tenemos, bueno, tenemos también saludos, comentarios, dice por acá Javier Ochoa Espinosa, los vaqueros también son pastores. Bueno. Dice Ignacio Loera, que ahorita los saludamos, grandes invitados, claro. Dice nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, gracias doctora Isamar, ingeniera Isamar, y doctor Lorenzo por dar a conocer tan valiosa información. Un gusto recibirlos en el Museo de las Aves de México.
Sí, muchas gracias por el espacio. Como les dijimos, o sea, ya teníamos tiempo viendo el podcast, somos fans y queríamos aparecer en él. Pues no, aquí están todos con las puertas abiertas, los recibimos a todos. Digo, perdón, con las alas abiertas los recibimos a todos que vengan a compartir algo. Y quiero también aprovechar y agradecer a nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, y a todo el patronato del Museo de las Aves por permitirnos y facilitarnos llevar a cabo este tipo de eventos con grandes invitados como los que tenemos hoy, como los que siempre hemos tenido, ¿verdad? Sí, y continuando, y esta pregunta regresa a lo mejor un poquito a algo que ya platicamos, pero podemos quizá especificarlo. ¿Qué papel juega el pastoreo en la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en la parte que nosotros queremos implementar o que yo siempre quiero implementar con los productores, que es la ganadería sostenible, es esta parte de hacer un pastoreo planeado, de saber dónde están sus rutas, de conocer dónde están las mejores pastizales, dónde está el banco de semillas. Ellos lo conocen, o sea, los pastores saben, identifican estos sitios. Simplemente hay que darle como ese plus de que ellos ya saben de que esta hierba se la comen las chivas y esta también, o las vacas, o esto, o los vaqueros, voy a mover las vacas para este lado, o ahora van a parir y las voy a mover para este lado. Ellos ya lo saben, simplemente hay que darles un empujoncito para que se haga de manera sostenible. ¿A qué nos referimos con sostenible? Que económicamente sea viable, que ambientalmente sea favorable y que socialmente sea responsable. A eso nos referimos con sostenible, con la palabra sostenibilidad, que es donde ellos tienen que ganar dinero, tienen que producir dinero con su actividad, pero al mismo tiempo tienen que proteger el sitio y conservarlo. Algo que me gusta y que hemos trabajado con algunos ejidos de aquí de Coahuila es que llegamos y los ejidos estaban en blanco, estaban pues sí, sin saber ni siquiera cómo se llamaban los pastos de su región. Los empiezas a enseñar, ellos empiezan a observar, empiezan a tener curiosidad y luego les empiezas a platicar de las aves, y créanme que después de cierto tiempo ellos ya te dicen, Inge, vi esta ave aquí y eso quiere decir que tengo buenos pastos, ¿verdad? Y lo empiezan a relacionar y lo empiezan a ver. Entonces, esta parte de la conservación, como decía el doctor, no se puede sacar a los pastores, no se puede de que, voy a excluir todo para que tener pastizales sanos. Eso no pasa. Lo que pasa cuando excluimos un pastizal es que se oxida, se lignifica, no funciona, no tiene ya la misma biodiversidad, ya no llegan las aves, ya no llega el perrito, o sea, se crea un caos. Entonces, cuando tú tienes al pastor y a la vaca o a la cabra o al herbívoro que tú quieras tener en ese sitio alimentándolo, creas un equilibrio. ¿Por qué? Porque la herbivoría o este sentido del pastoreo viene desde la antigüedad. Aquí pastoreaban los grandes bisontes. Claro. Llegaban los bisontes y hacían una labor de paso, me como todo, me voy y dejo descansar un año. O sea, a eso le llamamos ahora pastoreo rotacional, de un chorro de formas, ¿no? Pero vamos a llamarlo pastoreo rotacional. Y ahora lo podemos imitar con las vacas, con las cabras, o sea, tenemos que imitar ese movimiento. Y al imitar ese movimiento, lo que estamos haciendo es impulsar a los pastos, a los zacates, a que crezcan. Hay zacates que necesitan disturbio para poder crecer. Claro. Entonces muchas veces pensamos, no, es que si yo dejo ahí va a crecer. No, a lo mejor nos crece pura hierba, a lo mejor nos crece pura, que no son malas las hierbas, pues igual se las comen, pero lo que queremos es tener zacates, ¿no? Tener zacates y zacates buenos, o sea, con buena condición, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante, la imitación del grande herbívoro que ahora hacemos con las cabras y con las vacas. ¿Qué hacen los pastores? Ellos se van a donde tienen mayor, o sea, donde ven verde, donde ya saben que hay floración, y tienen sus rutas bien trazadas. Si tú vas con un chivero y le dices, oiga, no, pues yo acá tengo mi majada y acá tengo, y casi te hace un mapa del sitio y tú, caray, pues yo no sabía que había tantos caminos en el ejido, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas. Y pues igual déjele paso al micrófono para que complemente, ¿no? Yo me gustaría como agregar, comentar, preguntar,
lo que comentaba, por ejemplo, de la planificación en este aspecto de la conservación, influye en que podamos quizá como evitar o apoyarnos para el sobrepastoreo. Sí, claro. O sea, una de las ideas de lo que se quiere mitigar con esta parte de pastoreo planeado o pastoreo planificado es la parte de mitigar el sobrepastoreo. O sea, el pastoreo continuo o el sobrepastoreo ha sido un problema por la mala administración de los ganaderos. O sea, no sé, no se vayan a ofender los ganaderos que me estén viendo, pero luego pasa que dicen, tengo 10 vacas y en mi parcela caben 10, vamos a llamarle parcela, ¿no? En mi pastizal, en mi potrero caben 10 vacas. Bueno, ya. Pero me di cuenta que me sobraba un poquito de comida. Pues voy a meter otras 5 vacas. Y luego, pero me di cuenta que ya las vendí bien, voy a meter 20. Y entonces la comida ya no me va a dar, porque mi potrero era para 10 vacas. Entonces yo siempre les digo, más vale tener 10 vacas gordas a tener 20 vacas flacas. Pero la mayoría de la parte social nos indica de que, no, es que ese ganadero tiene 300 vacas, es rico. Es rico, no, tiene dinero el ganadero. Y no sabe la gente que las vacas están flacas, no tiene porcentaje de parición, no está teniendo buenas ganancias, la cobertura de pastos está deplorable, ya no llegaron las aves migratorias, o sea, ya te descompuso todo el sistema, más aparte no está siguiendo los principios de sostenibilidad y no le vas a heredar a tus hijos una buena parcela, un buen potrero. En cambio, si tenemos un pastoreo planificado, nosotros podemos albergar más biodiversidad, biodiversidad de pastos. O sea, ¿a qué me refiero con biodiversidad de pastos? Si yo tenía 5 pastos y hice un pastoreo planeado, a lo mejor voy a tener 10 diferentes. A lo mejor va a regresar el perrito de la pradera a mi parcela, a lo mejor voy a tener gorriones, para eso hay que estar monitoreando, pero ya con que yo les digo, con que ustedes vean tal gorrioncillo ahí en su parcela, ya están del otro lado. Indicador de salud del pastizal. Pero si yo me paro en mi parcela, en la loma de mi parcela, y no escucho ni siquiera un grillo, oye, pues ya, ¿qué pasó ahí, no? Y lo mismo pasa con los caprinocultores, también se les trata de orientar, no enseñar, porque ellos son los que nos enseñan a nosotros cómo son sus actividades, orientar a que también tengan un hato ganadero adecuado. O sea, de nada me sirve tener 300 chivas si las chivas andan flacas, no me están pariendo, o sea, toda esa parte, mejor tengo poquitas, las administro bien, les doy de comer, no me canso tanto en ir hasta no sé dónde a pastorearlas. O sea, esta parte como que se les trata de orientar, ¿no? A todas las personas que están en los pastizales, principalmente para que tengamos una mayor biodiversidad y una mayor conservación de los sitios. Sí, justo por eso yo preguntaba lo del sobrepastoreo, porque sabemos que el sobrepastoreo afecta mucho a las poblaciones específicamente algunas aves, que quizá los usan para anidar. Bueno, la mayoría que usan pastizales para anidar, si se sobrepastorea, pues ya pierden su sitio de anidación, ¿verdad? Sí, exacto, y no solo eso, o sea, también el suelo se ve desprotegido, empieza la erosión, la desertificación, o sea, empieza un montón de problemas ahí en nuestra parcela. Tenemos un ejemplo de un productor que él había estado trabajando mucho tiempo con su parcela sobrepastoreando su potrero, y de repente se empezó a educar en esta parte de la capacidad de carga y empezó a vender, y hace días me decía, mi rancho, que yo ya me miraba sin él, yo ya me miraba en bancarrota, yo me miraba sin rancho, yo ya me veo otra vez dejándole una buena herencia a mis hijos, y mi rancho ya está verde, ya tiene pasto. Él todavía no sabe identificar los pastos que están ahí, pero él ya ve cobertura, y eso, y yo le dije, no vaya a meter más vacas, no. Y dice, no, yo ya aprendí que con estas poquitas yo me mantengo. Entonces, esa es la parte de donde tu trabajo de años, de arduo estar repitiéndole a la gente, pues te ayuda, ¿no? A poder sentirte satisfecho de lo que estás haciendo. Sí. Muy bien. Tenemos más comentarios. Dice por acá,
Lorena Pérez Sánchez, muy interesante charla. Qué importante visibilizar y reconocer el valor de la actividad del pastoreo y sobre todo a los pastores, personas que vemos en el campo pero no tenemos conciencia de su importancia. Gracias, ingeniera Isamar y doctor Lorenzo. Dice Ileana Guerrero, así nos mandó un Liz González, nos mandó unos stickers de pastizales, una vaca, una cabra y un búho. Ok. Un tecolote, digamos. Dice Samuel, aparte de la guía de aves del pastizal creada por Rocky Bear Mountain, ¿hay alguna otra guía que la gente pueda utilizar? Pues no, ¿usted conoce alguna, Doc? Pues esa es la más conocida en el caso de aves, pero sí hay otras guías también para pues observar algunas plantas nativas, las flores, sobre todo lo que vemos en los blue bonnets, todo ese tipo de especies. Bueno, y tenemos un colega, el doctor Aldape, el doctor Vázquez Aldape, acá en la Narro. Él tiene un libro que escribió de plantas nativas, también es muy interesante, está por ahí disponible con él. Es muy interesante porque vienen así como que las imágenes, la descripción botánica, etcétera, podemos ahí como observar eso, pero algo como específicamente que nos hable de compartiendo el agostadero como esta de Rocky Mountains, que ahora es BCR, pues no tendríamos, o sea, yo creo que habría que sacar alguna. Podría ser un nuevo reto para nosotros aquí. Claro, yo tengo uno ahí de estudiante de plantas de pastizales, creo que se llama, uno blanco, en blanco y negro, con muchas ilustraciones, también de varios docentes de ahí de recursos naturales, de Luis Pérez Romero, de Gilberto Glore, no recuerdo quién más, con muchos pastizales, lo usaban adelante. Sí. No, porque en el caso de Coahuila, se documentaron 319 especies de gramíneas, 255 son nativas, pero sí hay otras inducidas. Solo es un gran agrostólogo que teníamos en la Narro, el doctor Jesús Valderreina, pero inclusive algunas especies llevan su nombre, pero vemos ahí la gran cantidad de plantas que son originarias de estos ecosistemas. Pero también es muy importante otro tema que son las plantas invasoras. Sí. Claro. Sobre todo en los pastizales hay muchas, el zacate bófel, el zacate de las pampas, que son muy bonitos, que los venden inclusive en muchos de los viveros, la cola de zorra, pero son unas plantas invasoras. Yo recientemente me sorprendí en un viaje allá por la zona centro del país en verano, ves los camellones de las ciudades, concretamente Aguascalientes lleno de zacate bófel. La gente dice, no, se ve bonito, no, pues es una planta invasora que está quitándole el espacio a otra planta. Probablemente no sea muy atractivo ir a observar pastos, pero a quien le interese, hay un libro que está disponible también ahí en internet de la Conavio, que son gramíneas de Coahuila, del doctor Valderreina, y ahí pueden inclusive identificar todas estas especies tan importantes y que, como decía Isamar hace un rato, si no se utilizan a través del pastoreo, pues van a ser especies que no van a generar los mismos servicios al ecosistema que prestan con un manejo que puede ser muy adecuado a través de un pastoreo rotacional o utilizando otro tipo de técnicas. Así es correcto. Y por acá dice Javier Ochoa Espinosa, está el libro de gramíneas de Coahuila, lo que nos comenta, justo lo que comenta el doctor Lorenzo Alejandro López Barbosa. Y bueno, en un mundo cada vez más urbanizado y tecnificado, ¿cómo podemos acercar a las nuevas generaciones a valorar y a participar en la vida pastoral, pastizales, pastores? Bueno, primero, creo que este tipo de espacios también nos debe servir para que el público nos dé ideas, porque queremos con este año también hacer ese tipo de actividades. Creo que algo puede ser organizar algunos días de campo, algunas giras para ir a recorrer los pastizales, ir conociendo la flora, la fauna, los pastos, cómo se mueven los animales en el pastizal, porque también hay muchos jóvenes que ya no ven en el pastizal un futuro y que también tenemos que acercarlos y acercarlos también a otras herramientas. Imagínense un pastor que pueda utilizar un dron y con ese dron él pueda ir identificando cuáles son los mejores lugares para llevar a las cabras sin tener que caminar
es una tradición que no está peleada con la modernidad, y creo que es el gran reto que tenemos también nosotros, generar herramientas que puedan utilizar los pastores, quienes utilizan los pastizales, pues que puedan ser para ellos muy útiles para el tema de la parte rotacional, para la introducción de plantas nativas, reintroducción de plantas nativas, etcétera. Pero creo que podemos hacer, volviendo a la pregunta, jornadas de visitas, de reforestación, de visibilización, y multiplicando también este tipo de espacios. Y ahorita, bueno, pues Isamar seguramente va a compartir en unas redes sociales donde se están haciendo unos videos muy interesantes para que puedan conocer lo que sucede en los pastizales. Y esto que nos comenta de proponer visitas y proponer actividades, a mí ahorita se me ocurrió algo y quisiera comprometerla. Déjenme compartirles. El Museo de las Aves tiene el Club de Observadores de Aves de Saltillo del Museo de las Aves. Somos una comunidad muy grande. Vamos a hacer observaciones a muchos puntos de la ciudad. Y justamente ahorita que nos comparte esto, a mí se me vino la idea ver la posibilidad de que a lo mejor en conjunto nos invitaran a una zona de pastizal a pajarear y a su vez nos compartieran algo de información de los pastizales y así en comunidad asociarlos con el tema de las aves y en general creo que sería una salida muy productiva. Sí, claro. Y muy asociada y encajada justamente a este año que se nos viene de los pastizales. Creo que estaría, no sé si les gustaría, lo pudiéramos platicar. Nos lo llevamos de tarea. Se la llevan de tarea, sí, lo podemos platicar y ver la manera lo organizamos, de organizarla, sí, ¿verdad? Sí, para arrancar. Sí. Vamos aquí para el arranque del año. Aquí también algo que hemos tratado de innovar, la verdad es que ya no estamos tan en onda con la chaviza, no crean que somos tan jóvenes. Aunque parecemos, pero hemos tratado de innovar aquí con la parte de difusión del año internacional. Hemos estado haciendo reels para Instagram, reels cortos, estamos trabajando con influencers, estamos trabajando ahí con Tulipán de Monte, la pueden buscar ahí en redes sociales, en Instagram. Ella es una influencer que nos está ayudando con este tema. Estamos buscando más influencers, si se quieren sumar, si alguien está viendo aquí y se dedica a hacer videos cortos, etcétera, pues mándenos un mensajito aquí a las redes del museo o a nuestras redes y podemos hacer más videos, o sea, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que ahora los chavos que andan en el pastoreo traen el celular, Claro, o sea, sí, traen el celular. Sí. Entonces, desde el momento en el que ellos vean que, por ejemplo, hicimos una entrevista con un ejidatario de acá del ejido La Esperanza, un reel cortito, le preguntamos qué significaba para él el pastoreo, dijo que era una forma de vida, que, o sea, muy, muy emotivo su entrevista. Y imagínense a otras personas viendo, yo lo conozco, yo sé quién es, yo lo he visto, yo también quiero aparecer. Entonces como que ahí vas motivando esta parte, por lo que hablábamos ahorita en la pregunta de las nuevas generaciones, de cómo hacerle, pues esa sería una parte, ¿no? En la parte de que estamos en el pastoralismo, pero en la parte donde hay jóvenes que no conocen nada, que digamos, yo nomás sé la playa y el bosque, ¿no? Pues todo empieza con la educación ambiental. Claro. Desde la educación ambiental en las primarias, o sea, realmente la materia de educación ambiental debería de ser parte de la currícula escolar. ¿Por qué? Porque sí nos enseñan en geografía, yo me acuerdo que llevábamos ahí en geografía, en biología, esta parte de los ecosistemas y los mirábamos, que la tundra, la taiga y no sé, y yo me acuerdo mucho de eso, era de mis materias favoritas. Pero, ¿cómo profundizar? Pues esta parte, ¿no? Que mencionaba, lo de las observaciones de ave. Oye, te invito a ver una ave, oye, y empezar como esa parte y enseñarle a los niños, y a lo mejor hacer brigadas con los niños aquí, por ejemplo, al museo, o llevarlos a un lugar cercano, no sé, Rancho Los Ángeles, algo, que hagan una caminata, que exploren, para que se vayan enamorando de este ecosistema, ¿no? Pero tiene que ser una labor desde que están chiquitos, ¿no? Sí, para que vayan aprendiendo también de los ecosistemas. Pues también bien apuntado nosotros para los Reels y los TikToks. Súper bien, ¿eh? Tenemos nuestra cuenta, bueno, tenemos todas las redes sociales, pero tenemos el TikTok, en este caso tu servidor es el quien ahí hace los videos, pero bien puestos, y las compañeras aquí de audiovisual y todo.
Digo, sin su autorización ya nos estamos comprometiendo, ¿verdad? A participar en hacer reels, TikToks y videos para promocionar Sí, toda el la año actividad internacional, y lo exacto. cuenten con nosotros. Muchas Cuenten gracias, con qué bueno. nosotros y Excelente. podemos hacer ahí un guión y ver qué contenido compartimos. Bien puestos, ¿verdad que sí? ¿Ya ven? Bueno, ya dijeron, pero nada de hacer trends locos de TikTok. No, pues es que son los que más Son los que virales, dejan, ¿verdad? Son los virales. virales, sí. Pero puestísimo. Dice por acá, Cindy, Ánimas, ¿qué pastos recomiendan para sembrar en zonas urbanas? Pues yo recomendaría los mismos que recomiendo en zonas de pastoreo. Los Bouteloa son muy bonitos. Ok. Los Navajita, o sea, son muy bonitos. Son buenos para la fauna, son Claro. buenos. O sea, las semillitas se las Sí, comen no, las hombre, les aves. encanta. Las vacas se los comen, etcétera. Sí. Pero si fuera para una, digamos, un camellón, queda perfecto. La bajita, el banderita, se ve muy bonito en su color, se ve muy bonito en su floración, así que yo lo recomiendo ampliamente para los. Y no necesitan mantenimiento, o Claro, sea, no. simplemente necesitan adaptarse al sitio, que le eches buena tierra, que eches la semilla, los cuides un poquito y ahí te van a estar saliendo. Y para conseguir la semilla, aquí la colectar. Sí, es un poquito difícil. Sí. La mayoría de las veces hay que colectar la semilla. No anden colectando esta semilla de Bouteloa y ellos pueden mandarlo. No conozco productores de semilla aquí en Coahuila, pero en Chihuahua sí tenemos algunos que pudieran. Entonces, si quisieran y les interesa, nos pueden contactar y ya les pasamos los contactos. Y condiciones de luz, esos pastos ocupan pleno sol o pueden estar a sombra. No, hombre, pueden estar donde sea, esos crecen, hagan de cuenta, en el monte, como si nada. O sea, es monte, básicamente. Pero se miran bonitos. O sea, por ejemplo, ponerlos así en el rodete o en el cajete de un árbol. Sí, perfecto. Para darle otra vista como se usa. Sí, se ven bonitos. De la cañada, hay parques que tienen mucho pasto, que sale, ¿verdad? Sí. Entonces, en temporada de invierno está repleta de variedad de gorriones que les encantan. Tengo muchas fotos. Gorrión Carlequín, el ceja blanca y todos esos maravillados con las semillitas de esos pastos. Sí, les encanta. En montoncitos de 10, 15, hasta 30. Y para las personas que les gustan las aves, una oportunidad para atraerlas a nuestras casas, ¿verdad? Y son los Bouteloas. Sí, son los Bouteloas que comentaba que son de esas plantas nativas, pero también es otro reto que tenemos, ¿verdad? A ver de qué manera difundimos más esta semilla, porque el zacate bófil se ve bonito, pero cuando conocemos del impacto que tiene, ya no nos gusta tanto ver los camellones llenos de zacate bófil. Y bueno, sí, digo, frente a la presidencia municipal está muy bonito el zacate de las pampas, pero pues también es una especie invasora. Y son invasoras porque se adaptan muy rápido, pero compiten contra la flora nativa, que es la que mantiene esos ecosistemas en todas sus interacciones, como tú lo mencionabas ahorita con las aves. Sí. No, yo creo que también falta también esa parte de que las personas los identifiquen realmente como una opción de ornato, por así decirlo, de estética, porque lamentablemente muchas personas están asociadas a esos pastos, el típico pasto San Agustín y eso, y que si un camellón no tiene eso, no es bonito. Y buscan eliminar muchas de las especies nativas, incluso de camellones, porque lo asocian con maleza, con mugrero, con feo, con seco, con que traen animales y bueno, es otro tema, ¿verdad? Sí, es otro tema para otro día. Para otro día, claro, invitados para siempre. Hay muchos temas por compartir, dicen por aquí, Tulipán del Monte, vivan los pastizales. Víctor Castañeda Torres, viva Tulipán del Monte y los pastizales. Alicia Villegas Arispe, que es miembro de nuestro club de observadores, gracias, interesante información. Dice por acá otras de nuestras preguntas, ¿qué tipos de productos o servicios llegan a nuestras vidas provenientes de los pastizales? Creo que ya se contestó varias veces, ¿verdad? ¿Cómo puede la ciencia y la tecnología colaborar con los pastores para mejorar la gestión del suelo, el agua y la producción ganadera? Bueno, yo creo que ese es el reto que tenemos también. Tenemos muchos retos. Este grupo
interdisciplinario que coordina el doctor Javier Ochoa, de varias instituciones que estamos trabajando. Tenemos muchos retos, tenemos muchos desafíos, la difusión, el involucramiento, la promoción, pero también, repito, desarrollar tecnologías, herramientas que sean muy atractivas para los productores, Claro. hacer muchos días de campo, intercambios de experiencias, porque los pastores pues también son guardianes de saberes que llevan muchísimos años observando la naturaleza, integrándose con la naturaleza, que ellos salvaguardan, porque ellos observan, ahí están todos los días, lo que platicamos de los pastores. Imagínense todo el conocimiento que van acumulando con la observación sobre cuál es la dinámica de las poblaciones. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces tenemos que desarrollar herramientas que ellos se puedan apropiar para hacer un manejo más ordenado de sus pastizales, para hacer un aprovechamiento más sustentable, cuidando la tierra, pero también cuidando a las personas y distribuyendo equitativamente los beneficios, pues para revertir sobre todo esos pastizales degradados. Trabajar mucho en la conservación. Es lo que comentaba Isamar acerca de las semillas, es un problema serio de que no nos preocupamos por guardar esas semillas. Tenemos una cantidad de plantas con potencial ornamental aquí en la Sierra de Zaparinamé. Claro. Yo vivo en Lomas de Lourdes y bueno, pues ahí tenemos un gran potencial de especies con potencial ornamental, pero no hay semillas. En vez de sembrar algunos árboles que ya son invasores, pues utilizar los lantriscos, utilizar los duraznillos, pero no hay semilla para reproducirlos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho también en esa otra parte de producción de semillas, las semillas de los pastos, que la gente los conozca, que los aprecie, y algo muy importante que es el monitoreo. El monitoreo de cómo se están comportando los pastizales, seguir haciendo estudios de dinámica de especies con las invasoras, de índices de desertificación. Ese es parte del reto que tenemos, y que el Año Internacional de los Pastizales pues nos está llevando a integrar equipos de trabajo de científicos, de consultores, de activistas, también de los propios productores, pues para poder dar respuesta a todos estos desafíos. Así es. Y bueno, esta pregunta creo que también ya más o menos se contestó. ¿Cómo pueden las personas que viven lejos de los pastizales involucrarse o contribuir? Sí, pues lo principal es en ese sentido, bueno, serían muchas cosas, pero las que pensamos principalmente es que salgan a observar el monte, salgan a observar aquí todo es pastizal, o sea, para donde volteemos hay pastizal, incluso en el bosque va a haber pastizal que está ahí revuelto con los pinos. Entonces salgan a observar, salgan a divertirse en el pastizal, a ver las aves, a entender cómo funciona la dinámica. Y si quieren apoyarnos en esta iniciativa, tenemos ahí nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram que es YRP 2026 Norteamérica. Por ahí se los dejamos en los comentarios. Ahí van a aparecer varios reels, varias información. Es un Instagram que estamos utilizando en México y Estados Unidos y Canadá. Y también pues tenemos las páginas de Tulipán de Monte, que ella, como les digo, es una influencer de Monterrey que nos está ayudando aquí con la difusión del canal. O sea, ustedes pueden ir, darle like, compartir, subir a historias, compartir. O sea, entre más compartamos un reel y se haga viral, la gente se va a enterar de qué es un pastizal, de qué es el Año Internacional de Pastizales. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos los que no, a lo mejor no tienen acceso a andar en el monte? Pues métanse en sus redes sociales y empiecen a difundir, empiecen a etiquetar el hashtag, todo lo que se les ocurra, ¿no? Y si quieren participar con nosotros en videos, cortes, en reels, en entrevistas, en algo que quieran participar, son bienvenidos. Necesitamos mucha ayuda, mucha difusión en este tema del Año Internacional. No solo del Año Internacional, sino desde la visibilidad de qué es un pastor, qué son los pastizales, qué son las aves de pastizal. O sea, si ustedes saben algún tema así, contáctenos para poder hacer ahí un videíto. Y bueno, yo estoy en Instagram también como Isamar GLZ, también ahí subimos algún contenido también. Entonces igual para que nos sigan ahí en nuestras redes sociales y puedan contribuir a difundiendo. Muy bien. Tenemos por aquí una pregunta muy importante
¿qué perderíamos realmente si un día perdemos todos los pastizales? Bueno, yo creo que perderíamos todas esas culturas, perderíamos la oportunidad de degustar esa carne que se produce en el agostadero, que no tiene nivel de comparación con la carne que se produce en las engordas. Aquí simplemente en Coahuila no es lo mismo probar un corte en Musquis que probarlo aquí en Saltillo, es una gran diferencia. Nos perderíamos de esa conservación, de esa biodiversidad tan importante, y creo que el cambio climático pues sería todavía mucho más grave, porque se liberaría todo ese carbón, todo ese CO2 que está capturado por las gramíneas en el suelo. Muchos de los servicios ecosistémicos en todas estas zonas pues afectaría, imagínense, al 54% de la superficie terrestre. Claro. Los pastizales, el perderlos, y perder también a los pastores sería pues una tragedia, una gran tragedia. Y también, bueno, pues existen estudios que han hablado de que este tipo de ecosistemas, como decía Isamar, no podemos borrar a los pastores, es ese binomio del hombre con los pastizales para su conservación, pero también la mayor parte de estos recursos se protegen de manera común, lo cual implica otros grandes retos que se tienen en este año, que es el tema de la gobernanza, de cómo son los acuerdos para manejar el pastoreo, para administrarlo, para hacer un ordenamiento comunitario. Y eso también una parte pues fundamental en la que también tenemos que trabajar. Y pues imagínense un día sin pastizales, pues sería un día sin el 10% de las aves nada más para quienes es gran parte del público que tenemos, ¿no? Claro que sí. Bueno, y finalmente, ¿qué mensaje le envían o le comparten al público en general sobre la importancia de los pastizales y sus guardianes? Bueno, pues voy a ser breve en ese sentido. Yo les comparto que volteen a ver, o sea, volteen a ver hacia sus lados, hacia enfrente, hacia donde ustedes vean a un pastor y valoren el trabajo que se está haciendo, valoren el trabajo que conlleva llevar el alimento a sus mesas, y también pues deseo mucho que mucha gente empiece a saber lo que es un pastizal, que la gente quiera irse de día de campo al pastizal. Está genial, en serio, no saben lo que se están perdiendo. Es algo extraordinario estar ahí sentado abajo de una yuca y ver cómo pasan las avecillas. También, ¿verdad? No vamos a estar ahí donde hay víbora de cascabel o algo que nos va a asustar, ¿verdad? Pero también aprendan a conocerlas. Las víboras, las serpientes son especies que están ahí en el ecosistema y que tienen una función. Entonces, ustedes váyanse un día a la loma, al pastizal, esténse ahí sentados, observando, tomen fotos, y cuando menos lo piensen, van a tener mucho amor por el pastizal y por las especies de animales que hay en él. Eso es lo que yo les puedo decir, y por favor compartan este video, compartan los otros videos que tenemos ahí publicados en nuestras redes. Esperemos llegar a más personas y pues esperemos que les haya gustado esta entrevista. Vean los atardeceres de los pastizales. Vean, rojos, sí, hermosos, hermosos, rojos. Sí, y ahorita que hablaba Isamar de una yuca, pues ese es otro de los tipos de pastizales que tenemos, que son los isotales, que es donde existen también, y nos faltó a lo mejor mencionar que ya aportan materias primas importantes en la parte textil, sobre todo en la parte para hacer cuerdas, toda la parte de las fibras, es también otro de los aportes que hacen este tipo de ecosistemas. Y yo lo que llamaría es a tener al pastizal en sus conversaciones. Platiquen lo que aprendieron, busquen información. Cuando empezamos a hablar de algo, pues los más jóvenes ahí van y buscan en Wikipedia, le preguntan al chat GPT, pregúntenle de los pastizales, háganlo visible, y a los que les guste hacer contenido, hagan contenido, y pues de alguna manera estamos para servirles. Muchas gracias por este espacio, y pues disfrutemos este Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026. Muchas gracias por el espacio, y muchas gracias a todo el público que estuvo con nosotros, y un placer estar contigo, Aldo. No, mucho gusto tenerlos en el Museo de las Aves de México. Para quienes no conocen el museo,
está aquí en el Centro Histórico de Saltillo, Coahuila, que con una colección de más de 3,000 ejemplares que representa el 73% de la avifauna mexicana, único museo en su tipo. Los invitamos a que nos visiten, abierto de martes a domingo y pues todas las vacaciones. Aquí estamos trabajando con mucho gusto con ustedes y para ustedes. ¿Verdad? ¿Algo más que quieran agregar antes de finalizar? Pues agradecer. Tenemos aquí pues sus reconocimientos de parte de la directora y todo el equipo, ¿verdad? Doctor Lorenzo, ingeniera Isamar. Gracias. Y además, con mucho gusto igual de parte de todo el equipo del museo, pues un pequeño obsequio para cada uno de ustedes. El que más les gusta. A mí me gusta más la perlita porque me parezco a ella. Soy enojona. Muchas gracias. Mucho gusto, un pequeño obsequio de parte del Museo de las Aves, de todo el equipo, nuestra dirección, el patronato y todos los involucrados en este tipo de entrevistas. Agradecimiento a nuestras compañeras de audiovisual que también nos apoyan en todas las áreas, científica y todos con mucho gusto. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Los esperamos, ya saben, los jueves con las salas abiertas aquí en el Museo de las Aves de México. Nos vemos.